Finalmente, a día de hoy, queda publicada en el Boletín Oficial del Estado la popularmente llamada Ley Trans, que entra en vigor mañana. Una nueva ley de esta clase política impulsada por el actual gobierno de PSOE y Podemos, que redunda una vez más en una iniciativa legislativa llevada a cabo por personas sin ningún tipo de conocimiento de los aspectos básicos del derecho, ya no solamente de la legislación, de la ley, de la positivación de una norma, sino del derecho, es decir, de la interrelación de los seres humanos en sociedad y el aspecto normativo, las reglas de convivencia que se dan por costumbre, por ley o por moral, por principios generales del derecho. Esta ley está hecha por personas que desconocen todo esto. O bien, no lo desconocen, pero independientemente del daño que van a causar con esta legislación, especialmente a las personas que se supone dicen proteger, pretenden sacar un rédito electoral, un beneficio, en primer lugar, desde el punto de vista populista, diciendo que sacan esta ley para proteger a ciertos colectivos, y en segundo lugar, como vamos a ver a continuación, a través de la institucionalización de ciertos colectivos para la creación de una red clientelar. Y estos dos aspectos son por los que me inclino para poder entender cómo se ha podido llegar a positivar, a llevar al Boletín Oficial del Estado una norma como la que vamos a ver a continuación. Repito, independientemente, como es lógico y característico tanto en el populismo como en la demagogia, que son cosas diferentes, del daño que puedan causar, que va a ser mucho. Voy a intentar ser lo más claro y conciso en el análisis de esta norma. En primer lugar, la necesidad y adecuación a las necesidades de la sociedad actual de esta norma. En segundo lugar, el área de afectación, a quién se extiende y de qué manera. Y en tercer lugar, la posible problemática y conflicto con el compendio normativo que genera. En primer lugar, de acuerdo con la exposición de motivos, articulado inicial y promotores de dicha ley, esta está dirigida para garantizar la igualdad real y efectiva, entiendo desde el punto de vista social, no solamente legal, de todas las personas que, de acuerdo con esta ley, pertenecen a un colectivo, quieran o no, por condición de género, sexo u orientación sexual, particularmente todas las personas trans y todas las personas que por orientación sexual sean homosexuales, bisexuales o intersexuales. Fuera de que esto ya en sí supone una segregación, porque para crear un colectivo hay que separar quiénes forman parte de ese colectivo y quiénes no, y esto ya supone una diferenciación, por lo menos tal y como se pretende desde esta nueva politización de la sexualidad y la condición sexual, algo bajo mi punto de vista totalmente opuesto a la normalización, ya que la normalización es aquello que se ve como normal independientemente de sus características diversas dentro de un mismo conjunto. Lo que busca la normalización es, ante las diferentes diversidades, la homogeneización, no la colectivización y separación por condición, ya que eso lo que genera es mayor desigualdad, mayor discriminación, etc. Pero desde el punto de vista de la necesidad de la norma y la adecuación actual, hasta donde pueden llegar efectiva y realmente las instituciones públicas, tanto las administraciones como los tribunales de justicia, así como la policía, repito, hasta donde pueden llegar, que es a establecer obligaciones y, en caso de su incumplimiento, aplicar regímenes sancionadores, repito, hasta donde pueden llegar con el instrumento que tienen las administraciones públicas, que es el derecho, y para que todo el mundo lo sepa, desde el punto de vista del derecho, en este sentido solamente se puede hacer una cosa, que es establecer obligaciones, como he dicho, y solamente en derecho existen tres tipos de obligaciones, no existen más, que son las de dar, hacer o no hacer. Pues desde el punto de vista del compendio normativo actual, en todos los aspectos, no solamente ya existe un área de protección específica, sino también una prohibición expresa de cualquier tipo de discriminación o trato perjudicial por cualquier condición relativa al sexo, al género o a la orientación sexual, especialmente agravado en muchos casos. De hecho, a día de hoy, antes de esta norma, no es lo mismo matar o generar una lesión a alguien porque sí, que hacerlo por su condición sexual. No es lo mismo despedir a alguien que despedir a alguien por su condición sexual. Todo esto ya existe. Y de hecho, esta ley en esa materia no amplía ni extiende el área de protección ni el agravamiento del incumplimiento de las obligaciones, que es lo único, repito, que el Estado puede hacer para proteger a las personas. No, lo que hace esta ley es, con el pretexto de decir
está también protegiendo a unas personas dentro de un colectivo que, repito, está establecido políticamente por las instituciones del Estado, que, como digo, eso ya supone en sí mismo una discriminación, pero bueno, como digo, con dicho pretexto, lo que hace es crear una nueva perspectiva desde el punto de vista de las instituciones del Estado que justifique toda una serie de desarrollo normativo nuevo, toda una serie de desarrollo institucional nuevo, etcétera, etcétera. Y en todo ese desarrollo no se redunda en la protección, sino en la discriminación, en la segregación y en que dicha discriminación sea, a efectos de las instituciones públicas y en algunos sectores, positiva y respecto a otros colectivos y otros grupos de personas, negativa. En primer lugar, en el artículo 9 nos encontramos la creación de un órgano institucional que traduzca, que lleve, que integre dentro del Estado, y los que hayáis conocido los fundamentos de la integración del Estado saben muy bien de lo que estoy hablando, que es el totalitarismo que conocimos en Europa a través del nacionalsocialismo, del fascismo o del bolchevismo en Rusia, la integración estatal, repito, a través de un nuevo órgano que será el llamado Consejo de Participación de Personas LGTBI, que, como dice la propia norma, tiene por finalidad institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo y reforzar la participación en todos los ámbitos de la sociedad de las personas LGTBI y sus familias. Es decir, se va a crear una nueva institución en el seno del Estado, o que esté interrelacionada directamente, regada con dinero público, sustentada con dinero público, en el cual se integren a todas las personas que se consideren, de acuerdo con los parámetros políticos actuales al amparo de esta ley, LGTBI. Este órgano será, digamos, el interlocutor válido entre el gobierno y todas las medidas que vamos a ver a continuación, por lo tanto, de recabar estadísticas, de denuncias, de protocolos, de actuación, etcétera, etcétera. ¿Y de quién dependerá? Pues dependerá directamente del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Como he dicho, vamos a ver a continuación, estamos ante una ley que pretende una afectación total. El totalitarismo, como sabéis, es una vertiente política del ejercicio del poder que lo que intenta, lo que procura es que una ideología, una idea con una verdad parcial que pretende extenderse de manera universal, se aplica a la totalidad de la sociedad, desde el punto de vista sanitario, educativo, laboral, civil, penal, todos los ámbitos que tengan afectación directa de los seres humanos que viven en convivencia en un mismo grupo, en una sociedad, tienen que verse directamente imbuidos, tiene que llegarles de alguna manera, independientemente del ámbito en el que estén, esa ideología. Eso es el totalitarismo. Y eso es lo que vemos en esta ley. Esta afectación total, por ejemplo, se ve remarcadamente en el ámbito laboral, donde se pretende la inclusión en los convenios colectivos de las empresas de cláusulas para promover la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales, diversidad sexual, etcétera, etcétera. Así como, por ejemplo, que las empresas de más de 50 empleados están obligadas a establecer una serie de protocolos de actuación de atención al acoso de violencia contra las personas LGTBI, que, como digo, todo esto será vigilado por ese Consejo de Participación de las Personas LGTBI, que será encargado, como establece por ejemplo el artículo 15, de recopilar y difundir las buenas prácticas realizadas por las empresas, todo esto dependiendo directamente del Ministerio de Igualdad. Por lo tanto, como digo, habrá una afectación a la totalidad de la sociedad, también como veremos al final a través del régimen sancionador, es decir, todas las personas, todos los ciudadanos de España van a verse directa o indirectamente en todos los ámbitos de desarrollo de su vida pública y privada, no solamente la pública, en su empresa, en el colegio van sus hijos, en el ambulatorio, en el hospital, en su centro de trabajo, en todos los sitios hay una modificación o hay un área de afectación donde esta ley tiene interés en llegar. Pero vamos, digamos, a las partes, digamos, que más llaman la atención desde el punto de vista de la problemática que puede generar, de los aspectos de fricción, si se quiere, con otro compendio normativo, es decir, con todo el resto de leyes y la protección de derechos de otras personas o de todos los ciudadanos de nuestro país. Incluso problemáticas para las personas que en principio esta ley dice querer defender o apoyar o proteger de una iniciativa legislativa que, como vemos, es aberrante desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, el artículo 19 establece que las personas
de entre 12 y 16 años podrán modificar sus genitales única y exclusivamente con un consentimiento informado y con su voluntad. Una persona que ni siquiera está capacitada para emitir un voto, para poder expresarse políticamente, podrá realizar una intervención irreversible en su cuerpo que puede generar unos perjuicios a largo plazo severos, precisamente por la irreversibilidad de este procedimiento, exclusivamente por su decisión voluntaria. De hecho, el propio artículo en su punto penúltimo establece que los organismos públicos deberán velar, es decir, dar medios, que esto no es barato, de congelación de tejido gonadal y células reproductivas para la futura recuperación en las mismas condiciones que el resto de personas usuarias, lo cual está dirigido a una posible remisión, una posible reversión que desde luego no se va a dar nunca en las mismas condiciones cuando se ha hecho una intervención quirúrgica de estas características en una persona de entre 12 y 16 años. Para no alargar mucho el vídeo, vamos ya con el aspecto más controvertido por los efectos que produce y la afectación que tiene esta ley de acuerdo con la posibilidad que abre, que crea, que repito, esto no está dirigido para la protección de manera directa o defensa de un derecho, sino que crea un nuevo derecho. En este caso, el derecho a poder cambiar públicamente, a ser reconocido por las instituciones públicas y por extensión por el conjunto de la sociedad, ya que el Estado es la persona jurídica de una nación, de el sexo legal. Repito, con todos los efectos que esto tiene con el resto del compendio normativo. Y aquí, desde luego, hay un elemento que a mí me parece casi inverosímil e increíble que no se hayan parado a pensar por la problemática, como digo, en este último apartado de análisis, el conflicto que supone con toda una línea de acción que llevamos sufriendo desde hace años por la discriminación que supone en el ámbito normativo entre hombres y mujeres. Pero básicamente, como podéis leer aquí, podéis descargar y leerlo tranquilamente en vuestra casa, a partir de ahora, cualquier ciudadano, simplemente acudiendo a la oficina del registro civil más cercana y manifestando su voluntad como único requisito, podrá modificar legalmente su sexo y pasar de ser considerado jurídica, legal, política, socialmente, como hombre a mujer o mujer a hombre. Y aquí quiero hacer un inciso para procurar hacerme entender al máximo número de personas posible. Y esto es algo que cualquier persona con unos mínimos dotes ya no de derecho, de raciocinio, puede deducir de lo que voy a explicar a continuación. Llevamos décadas soportando el conjunto de la sociedad una discriminación entre hombres y mujeres. Una discriminación que ha sido justificada a través del Tribunal Constitucional como positiva, pero no deja de ser una discriminación, en la cual los mismos hechos, bajo los mismos delitos tipificados, tienen consecuencias y protocolos de actuación distintos en virtud de si el sujeto pasivo o activo es hombre o mujer. Es decir, una misma conducta tipificada en un mismo delito tiene una traducción, unas consecuencias, unas penas, unos protocolos diferentes si quien comete el hecho o quien lo sufre es un hombre o una mujer. Y todas las personas que me he encontrado en estos años capaces de justificar todo esto, que para mí es injustificable cualquier tipo de discriminación porque la discriminación no genera nunca igualdad. Es más, todo lo contrario, genera más desigualdad, ya que no está basada en la equidad. Pues todas estas personas alegan que esta discriminación que se ha generado en estos años es correcta porque consideran que es mejor la posibilidad de un inocente en prisión a un culpable en la calle. Pues bien, esta ley destruye totalmente este argumento. Esta ley termina totalmente con el único argumento que he escuchado basado en la razón, en una razón completamente injusta, completamente brutal, pero en la razón, para justificar 20 años de legislación basada en la discriminación entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Muy sencillo. En primer lugar, porque abre la posibilidad de manera genérica y eventual a cualquiera para poder eludir dicha discriminación. Es decir, un hombre que considera que en algún momento de su vida, por lo que sea,
puede ser denunciado con unas penas y con unos procedimientos, como digo, más severos, más graves para él por el hecho de ser hombre, en el ámbito sexual o en cualquier tipo de ámbito, en el ámbito intrafamiliar, etcétera, etcétera, puede cambiar mediante su voluntad su sexo legal y ya estaría fuera de esa ley que establece esa discriminación, porque a todos los efectos, tal y como establece la ley, ese hombre es mujer. Pero mucho peor, y que además destruye el único argumento, como he dicho, de quienes defienden la discriminación legal entre hombres y mujeres, es que toda aquella persona que dolosamente, es decir, el violador, el asesino, que realmente es violador y asesino, es decir, que tiene una manifiesta, porque la violación y el asesinato no se puede cometer por imprudencia, tiene que haber una intencionalidad y un conocimiento de lo que se hace a sabiendas de su ilegalidad o de que está mal y su comisión. Pues muy bien, aquella persona que realmente quiera hacer ese daño, por ejemplo, siendo hombre a una mujer, lo primero que va a hacer es declararse en el registro civil mujer, porque va a estar fuera de esa discriminación que está pensada precisamente para evitar que un hombre que tenga esa intencionalidad quede libre. Por lo tanto, todos los elementos normativos que, como digo, llevan generando una serie de desigualdades, de discriminación, de aplicación de tabula rasa a todos los hombres por igual, como si fueran violadores, asesinos o como lo hicieran siempre por razón de género, queda destruido, porque la posibilidad para poder encausar al que realmente comete esos hechos de manera dolosa, con la finalidad de género, como tiene esa finalidad, lo primero que va a hacer es prevenir, evitar de manera eventual que le puedan pillar y evitar, por lo tanto, ese agravamiento de la conducta que él realiza voluntariamente al amparo de esta ley. Y yo no me creo, es que es imposible que nadie que haya redactado esta ley haya caído en algo tan elemental y básico. Porque ni siquiera se puede poner en cuestión que esa persona haya hecho ese cambio con esa finalidad, de acuerdo con lo que establece esta ley, ya que eso sería una discriminación por parte de la administración o juzgado que lo planteas. Hay quien dice, no, la ley previene de esos casos. No, la ley no previene de esos casos. La ley lo que establece en el artículo 44 es algo lógico y normal. Y es que si cuando se comete un hecho que posteriormente deriva en un proceso de cualquier tipo, en el momento de la comisión de ese hecho, uno legalmente está reconocido como hombre, se le aplicará el régimen jurídico del momento en el que cometió los hechos, aunque en el proceso quiera hacer un cambio de sexo de acuerdo al amparo de esta ley. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que bien de manera eventual antes al amparo de esta ley han cambiado su sexo para poder soslayar esa aplicación más gravosa, esa discriminación que hemos establecido anteriormente, o mucho más grave, aquella persona que de manera dolosa y voluntaria, no de manera eventual, sino que porque él va a cometer y tiene esa tendencia criminal, cambia su sexo para soslayar toda esa aplicación normativa discriminatoria. Bueno, pues es que vosotros mismos podéis contestar a esa pregunta. Pero en cualquier caso, sí, sin tocar la ley como está ahora, efectivamente esa persona sería encausada como hombre, es decir, el procedimiento judicial sería como hombre. Pero una vez condenado, esa persona, si es reconocido legalmente como mujer, de acuerdo con el régimen penitenciario, puede ir perfectamente a una cárcel para mujeres. Es decir, un violador puede ser encausado de manera más gravosa, con las aplicaciones punibles, al haber cometido en su momento los hechos como hombre, pero una vez condenado, puede hacer un cambio de sexo y pedir ir a una cárcel para mujeres. Y hay una serie de elementos que también quiero poner de manifiesto antes de terminar el vídeo, porque los precursores de esta ley dicen que ¿por qué va a ir alguien al registro civil a hacerse un cambio de sexo legal si no se corresponde realmente con una situación material, intrínseca, ontológica suya? Muy bien. Por ejemplo, el fomento del empleo de las personas trans. Dentro de toda esa afectación total que hemos hablado, hay un plan de empleabilidad para las personas trans. Hay un favorecimiento, incluso, por ejemplo, artículo 55.2, apartado D, adoptar subvenciones que favorezcan la contratación de personas trans en situación de desempleo. Eso sí, en todos estos aspectos hay que tener en cuenta, como dice la ley, que se debe tener especial atención a las mujeres trans. No es lo mismo una mujer que quiera cambiar a hombre que un hombre que quiera cambiar a mujer. Cuando sea ese caso, tendrá que tener una especial atención y una especial política de empleabilidad, de acuerdo como establece el artículo 54, 55 y siguientes de la presente ley. Más cosas totalmente
escandalosas. Por ejemplo, el artículo 66, el reconocimiento público de la inversión de la carga de la prueba. De acuerdo con lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos, cuando la parte actora o la persona interesada alegue discriminación por razón de orientación, identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, indicios fundados de cualquier tipo, ante la administración pública, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Es decir, vamos a ver, cuando en cualquier tipo de proceso, quiero que entendáis bien esto, en cualquier tipo de proceso, sea por lo que sea, alguien alegue con cualquier indicio fundado que hay discriminación por género, todo ese proceso, de acuerdo con las leyes procesales, mutará con los principios jurídicos de no inversión de la prueba y será el demandado el encargado de probar que sus hechos no han sido discriminatorios. Es decir, quiero que todos entendamos lo que significa esto. Esto significa que en cualquier tipo de procedimiento legal o administrativo, cuando se alegue con lo que la administración entienda indicios fundados, que lo que sea que haya pasado, que haya incoado ese procedimiento, sea por motivos o se aleguen por parte del demandante razones de discriminación de género, de sexo o de identidad sexual, corresponderá al demandado probar que no se ha producido esa discriminación. O sea, quiero que entendamos bien lo que significa esto. Yo demando a alguien, y hay desde luego un conflicto de intereses entre las dos personas si yo quiero ganar, y si yo alego que hay una discriminación por razón de género, por razón de identidad sexual, etcétera, etcétera, tengo muchas más posibilidades de ganar ese procedimiento, ya que corresponderá a la otra persona demostrar que no se ha hecho con la finalidad que yo estoy diciendo. A mí se me presupondrá que lo que estoy diciendo es cierto de acuerdo con lo que dice esta ley. Esto es una auténtica salvajada. Pero claro, esto hará que los procedimientos y que legalmente las estadísticas de procedimientos que redunden en la discriminación se disparen. Por lo tanto, las instancias públicas promotoras de esta ley dirán: ¿veis? En España hay un montón de discriminación. Y es más, cuando haya una sentencia sobre ese procedimiento, la persona demandante o denunciante que haya ganado será considerada como víctima de violencia transfóbica, con toda una serie de mecanismos públicos destinados a garantizar su inclusividad y su atención, incluido el ámbito laboral, por ejemplo, artículo 68, apartado C, la atención a las necesidades laborales y sociales que en su caso presente la víctima. Y luego el apartado de infracciones y sanciones, que para qué hablar. Bueno, pues aquí se te puede poner una sanción de hasta 150.000 euros por, en virtud del artículo 66, practicar cualquier tipo de conducta reprobable administrativamente hacia alguien discriminatoriamente por razón de género, sexo o identidad sexual. Siendo, como digo, en virtud del artículo 66, competencia tuya como denunciado probar que no ha sido así. Como digo, todo esto, como veis, no está dirigido para proteger, ni para preservar, ni para ayudar a las personas que tengan una condición sexual o que sean trans, etcétera, sino que crea, que abre, que instituye una nueva facción vinculada al Estado de toda una serie de personas y de acuerdo con unos nuevos parámetros y paradigmas políticos estén dentro de esa colectivización. Una auténtica barbaridad. Hay aspectos de esta ley que la palabra, aunque parezca mentira, para definirlo son totalmente retrógrados. Es decir, pertenecen a una concepción de la sociedad anterior en el tiempo y que no se corresponde con los estándares morales actuales. Pero, claro, es que esto viene impuesto de arriba abajo. Es que estas leyes jamás serían una realidad, ni la serán, en países donde las leyes dependan directamente de la elección directa de representantes
políticos donde toda la Cámara, donde todos los diputados dependen directamente de ser elegidos por la población por distritos. Esta ley jamás la conocerán en Francia, en Reino Unido o en Estados Unidos en el ámbito nacional. Es imposible. En primer lugar, por los mecanismos de representación y en segundo lugar, por la separación de poderes que hace que el compendio normativo no pueda violar los principios fundamentales, como por ejemplo, en este caso, la discriminación o por ejemplo, en este caso, también como reconoce esta norma, la inversión de la carga de la prueba. Esto pasa en países como el nuestro, donde las personas, como ustedes o como yo, solo pueden votar a un partido y el líder del partido es el que hace y deshace como le da la gana, creando y estableciendo nuevos paradigmas políticos para su rédito electoral. Y no es nuevo. Esto es la máxima expresión del estado de partidos, de la oligarquía de partidos, que lleva imperando en España en los últimos 50 años. Pero es que también lo vemos en el ámbito autonómico, con el tema del aborto, con leyes de inmigración, etcétera, etcétera. Como no existe un feedback directo entre lo que la sociedad necesita y lo que se lleva al boletín oficial del Estado, nos encontramos con cosas como esta para justificar la existencia de cargos políticos ineficaces, ineficientes, inoperantes y que nos llevan a un gasto público creciente y desmedido que pone a España en una seria tesitura de viabilidad a futura como país, damas y caballeros, como país, con una deuda de más de 1,5 billones acumulados por los últimos gobiernos que no han hecho más que engrosar las arcas públicas en el ámbito nacional y ahora en el ámbito autonómico. Si quienes dicen estar en contra de las personas que han hecho esta ley, PP, Vox, etcétera, etcétera, hacen exactamente lo mismo en las instancias en las que gobiernan y lo han hecho en el pasado cuando han gobernado a nivel nacional. Aumentar los presupuestos, aumentar la administración, ningún tipo de mecanismo de los que yo me estoy refiriendo para poner límite y control a la clase política, para que usted o yo nos podamos defender de estas aberraciones. Y si la ciudadanía no pone punto de manera forzosa y pacífica, pero forzosa, a esta situación, es lo que vamos a seguir cosechando. Nada más, dadle like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, salud y libertad colectiva.